Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Muchas personas se deprimen en esta época del año. ¿Será la luz? ¿Será el frío? Eduardo Calixto nos hablará de ese tema y veremos por qué nuestros hijos pueden estar un poco deprimidos. Y también estará con nosotros Carla Lara y hablaremos sobre el perdón. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Miriam, la elegida, decidida, simpática y femenina. Jorge, hombre trabajador, comunicativo y lógico. Isabel, la que ama a Dios, honesta y bondadosa. Matías, el que es simpático, emotivo y sociable. Teresa, mujer honesta, decidida y perseverante. Pedro, hombre agradable, duro como la roca. Qué gusto de verdad saludarlos, bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV y bueno, saludo a todas las personas que hacen favor de vernos, de escucharnos a través de Grupo Fórmula, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y todas las partes que nos ven a través del internet. Muchísimas gracias por acompañarnos y quédense con nosotros porque ya casi se acerca el invierno y bueno, seguramente muchas personas estarán entrando en una época de tristeza, de depresión y posiblemente algo tenga que ver con el cerebro. Yo creo que sí. Eduardo Calixto nos va a platicar de eso en un momentito más. Qué padre que vengas a hablar de esto porque creo que muchas personas lo decimos, ¿no? Cuando de repente se pone el día nubladón o cuando viene esta época de frío y cuando empiezan los villancicos navideños, la gente empieza como que a apachurrarse un poquito. Sí, hay tres factores biológicos, Ajá. digamos, que están influyendo en esto. Los cambios circádicos, por ejemplo, la luz que tiene que intervenir en este proceso, la liberación de algunos neurotransmisores. Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje que llevamos de esto, y es evidente que el problema social o un trastorno social también se contagia. De tal manera que cuando nosotros normalmente nos quitan la luz, automáticamente la neuroquímica de nuestro cerebro se adapta y se genera la liberación de ciertos neurotransmisores para tranquilizarnos, por ejemplo. Si nos prenden la luz cuando estamos dormidos, nos activamos. Sí, Este es un sí. factor Se te va el fundamental. sueño. Por ejemplo, Sí, sí. sí, el neurotransmisor involucrado con esto es la anandamida, así se llama, Ay, tiene nombre raro. anandamida, Ok. y nos da mucho sueño. Pero lo que hoy reconocemos, y específicamente sobre el tema, es que entre menos luz exista, la síntesis de dos neurotransmisores básicos se modifica en el transcurso del año. Y este es, por ejemplo, la serotonina y el otro es la melatonina. O sea, bajan nuestros niveles de serotonina y melatonina cuando no hay luz. Y Exactamente. estos días de invierno son con menos luz, o por lo menos anochece más temprano. Ese es el punto. Cuando Ajá. los días son muy cortos, se modifica la liberación de estos neurotransmisores y por lo tanto al día siguiente nos sentimos menos motivados para empezar la actividad. Sí, con menos energía, más cansados posiblemente. Exactamente. Y Ujú. entonces nos damos cuenta que ya son las 5 o 6 de la tarde, empieza a disminuir la luz y en ese punto es cuando empezamos a terminar, digamos, un día con menor actitud o con una disminución de posibilidades de terminar lo que estamos haciendo. Y esto evidentemente sí trastoca, sí modifica. ¿Esto le pasa a niños y adultos, a mujeres y a hombres? Totalmente a Ujú. todos, pero sí hay que ver que quienes están en las edades, digamos, límites, en este caso los niños y los ancianos, es en donde es más visible este proceso. Ah, Por lo sí. ¿Por tanto, qué? nuestros hijos y Ajá. nuestros viejitos van a tener este proceso. Vamos a decir las dos causas. La Ok. primera, a nivel del hipotálamo, que es una de las estructuras del cerebro que está involucrando esto, el hipotálamo modifica también sus cambios de horarios. Hoy tenemos que reconocer, por ejemplo, que lo estábamos platicando, que cuando hay un cambio de horario, el hipotálamo le cuesta trabajo aceptarlo. Nos quitan una hora o nos Ah, adelantan sí, una la gente hora cómo reniega de veras. Y te cuesta y te trabajo. cuesta trabajo. Una semana, 2 semanas, estás hasta de mal humor. Porque Por dices, no he supuesto. dormido bien. Ajá. Exactamente, ese punto del hipotálamo lo resiente. Bueno, cuando este cambio de horario se da gradualmente, el hipotálamo también tarda en recuperarse. Y específicamente los genes que permiten esto, que están en el hipotálamo, en los niños,
cuesta más trabajo, a ellos les cuesta más trabajo esta adaptación. Ujú, Lo podemos ver. En las primeras etapas de la vida duermen más ellos y ujú. gradualmente van durmiendo menos. Esta adaptación es porque también en la hora del sueño se libera hormona de crecimiento y es por eso que los tiempos son más, digamos, más largos para que ellos se adapten. En Ujú. cambio, el adulto que ya dejó de liberar esta hormona de crecimiento. Y en los ancianos, las neuronas o estos genes que tienen los cambios de horario también cuestan más trabajo Entonces es más fácil que se deprime en esta temporada un niño que un que adulto. un adulto. Y un adolescente qué? Porque luego los adolescentes ya no sabes si es depresión, si es hartazgo, qué traen, pero de repente están de muy mal humor. Desde el punto de vista neurobiológico, esto sí se modifica en más en Ajá. niños, pero aquí ya estamos viendo que estos cambios en los adolescentes corresponden a cambios hormonales y también a procesos psicológicos. Ujú. Ya con los adultos que son también más sociales, aquí ya se da cuenta uno que el hecho que le pongas un fin, un límite a ciertas cosas y que te acercas a él, es un proceso también de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo decir, se acaba el mes, se acaba el día o se acaba el año, y si se juntan los tres, este proceso es más fuerte de entenderlo. Somos la única especie Ajá, que nos damos cuenta de la finitud de nuestra vida, de la fíjate. trascendencia que tenemos. Por eso cuando ponemos límites, esto sí influye demasiado en el cerebro y queda muy claro que desde un adolescente que le dices o se está deprimiendo, es por la connotación social que trae y el aspecto psicológico que está O sea, viviendo. más que por la luz solar o no. Exactamente. Ahora, México tiene un clima maravilloso y yo siempre lo he dicho, porque tenemos unos días cálidos, el clima es hasta cierto punto, no con tantos subes y bajas como en otros países. En Canadá, por ejemplo, en países nórdicos donde anochece más temprano, ¿hay más tasa de suicidio ahí, por Sí, ejemplo? por ejemplo, lo dices muy bien. Aquí Ajá, el punto de asociar eventos de psicopatologías con estos cambios de horario se ven mucho en los países nórdicos, ajá. que si vemos la tasa de suicidio o la tasa incluso de asesinatos en el cono sur, por Es ejemplo, más grande. es más grande en el norte que en el Y sur. puedes decir, pero ¿qué problemas tienen? Tienen una economía resuelta, viven bien, y de repente dices, tú hay más gente deprimida. Y ¿Sí? tiene que ver por esta melatonina de la que me estás hablando Y la serotonina. y la Sí. serotonina. Incluso algunos psiquiatras en algunas partes de Europa recomiendan mucho, además del tratamiento, las lámparas. Sí. Tener lámparas que Fototerapia le llaman, ¿no? Y abrir exactamente, ventanas y cortinas y para que entre esto. que exista más luz desde el punto de vista cotidiano en la vida y en el Que cerebro. no es lo mismo la luz del foquito que la luz del sol. Me No, imagino que no causa el mismo efecto. no, pero atenúa mucho y ayuda mucho al tratamiento farmacológico. Bueno, yo creo que todos lo hemos sentido, porque esto no es nuevo. Cuando hace frío o cuando está así como que oscuro, como que dices tú, ay, me quedo aquí en mi casa. Y en diciembre es una época en donde mucha gente se deprime, se pone triste, Sí, ¿no? depende mucho de procesos también previos que uno tenga. A ver, la alimentación influye porque siempre te dicen, estás triste, cómete un chocolate. O cómete, dice que hasta un plátano. Sí, A por ver, supuesto. platícame eso. Sí, hay parte de mito, pero también hay razonamiento Ok. lógico. Cuando nos comemos un chocolate, comemos, por ejemplo, algunos flavonoides, teobromina, Ujú. cafeína, que incrementa los niveles de AMP cíclico y te activan. Café, por ejemplo, ayuda. Por ejemplo, un plátano tiene muchísimo triptófano, que es el precursor de la serotonina y de la melatonina. Pero por mucho plátano que tengas o que comas, no van a alcanzar los niveles de serotonina, pero pueden influir Pero te ayuda. indirectamente. Puede O sea, ayudar. si estás así como que depre, dices tú hay un chocolatito y le das un pellizco, un chocolate, un bombón con chocolate, Así es. y sí como que te sientes mejor. Así es. ¿Y esto pasa lo mismo en los animales por el plátano? Estoy pensando en un chimpancé, ¿se deprime o no? No, bueno, sí, los ¿Sí se chimpancés llegan a sí se deprimir? llegan a deprimir. Ajá. Sí, los animales, las mascotas se llegan a deprimir. Un Los niveles perrito de está deprimido. y eso. exactamente, Ajá. pero las manifestaciones son distintas. Ok. Incluso adultos, hombres y mujeres, expresamos la depresión en forma Y distinta. mujeres y hombres. Por ejemplo, aquí queda muy claro que las mujeres son muy tendientes a sentirse tristes Y lloramos. y, por ejemplo, los varones somos muy agresivos Sí. y nos ponemos muy enojones y aventamos cosas o podemos ponernos en un modo muy agresivo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué me Sí, hablas? no ¿De estoy qué? así y así estaba desde antier. No, bueno, Sí, sí, sí. es un claro ¿Qué efecto tienes? que sí lo Nada, ¿por qué? manifestamos. Y la mujer lloramos. Y nos sale agua y decir, ¿pero por qué me sale tanta agua? Dios mío, a veces sin razón. Las lágrimas. Y, por ejemplo, los niños tienden a aislarse mucho. Sí. Ese es uno de los datos característicos, la manifestación de la depresión. Cuando antes todavía los psiquiatras decían que no había depresión en niños, los juegos se hacen en forma aislada. Ahora, no solamente es la luz solar, también hay que hablar que hay un síndrome que se llama síndrome de lunes.
El lunes Sí, también es un día en terrible. donde mayor, porque hay estadísticas a todo esto donde la gente comete más Totalmente. suicidios y donde la gente comete más cosas negativas en su vida, ¿no? Sí, queda muy claro que los pacientes se infartan más En- en lunes que en cualquier día de la Sí, no semana. en domingo en la noche que dices tú, ay, No, mañana tengo que, porque creo que el domingo también es un día pesado para muchos, no, lo pero que no. queda muy claro que prácticamente en toda nuestra cultura occidental, los lunes son marcadores de sentirse más deprimidos, con menos ganas, Sí. y las enfermedades, por ejemplo, algunos trastornos cardiovasculares se dan más en los lunes. Ah, sí. Sí, sí, y esto también habla de cómo hemos ciclado nuestra vida. Pero aquellos que se llevan el trabajo a casa o aquellos que no saben descansar, se tratan de proteger de este proceso, ¿no? Es un Ujú. claro evento que el cerebro sí modifica y después de vacaciones o después de Ah, sí, un sábado y también. domingo, este proceso tarda mucho tiempo en adaptarse. Y además, romper la rutina 2 días, sábado y domingo, te hace como que relajarte, pero el lunes ya como que vuelves a estresarte. La Esa es sen- la parte sí, difícil, la ¿no? sensación de querer seguir teniendo esa sensación de bienestar o la Sí. felicidad que nos dejó y de Bueno, pero repetirla. déjame decirte que también es un día en el que queremos empezar hasta dietas. En la mayoría de las Sí. casas los lunes hay sopa de verduras. Ya en el miércoles ya hay tlacoyos, pero el lunes hay sopa de verduras porque queremos empezar cosas nuevas. Déjame ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Estamos hablando sobre depresión invernal en chavos, en niños, en adolescentes. Regresamos después de la pausa. No se vayan. ¿Sabías que? La depresión invernal se da porque hay menos cantidad de luz. Este padecimiento aparece justo en los meses en los que disminuye la intensidad solar, la cual necesitamos para producir una hormona que regula los ciclos de actividad, la melatonina. Gracias por seguirnos acompañando. Les recuerdo nuestras redes sociales, @GinaIbarra_mamá, nuestro Twitter. Estamos en la fanpage en De Mamá a Mamá y tenemos una página web padrísima, www.hablandodemamamamá.com. Está nuestro canal de YouTube, por si se perdieron algún programa aquí de Telefórmula lo pueden ver. Y por supuesto nuestra revista digital en donde cada mes cada uno de nuestros invitados pues nos regala un artículo que les ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Está padrísima. La verdad es que lo hacemos con mucho amor y con muy buena información y sobre todo una información cierta y una información pues de gente que sabe, como Eduardo Calixto, que está aquí con nosotros, que es neurofisiólogo y que siempre me da un gustazo que estés aquí con nosotros platicando. A ver, déjame presentarles a una mamá que nos acompaña, Xochitl Pérez. ¿Cómo estás, Xochitl? Muy bien, Gina, muchas gracias. ¿De cuántos hijos? 2. ¿2 hijos? Sí, Ok. Sebastián de 14 y Jareni de 11. 14 y 11, bueno, pues están en una edad un poco complicada, ¿no? En la adolescencia. Bueno, ahorita platicamos todo sobre este tema, yo únicamente quisiera hacer una aclaración. Se dice depresión posparto, ¿no? Depresión invernal, pero es realmente depresión o tristeza, porque creo que sí hay una diferencia entre la depresión y la tristeza. Significativa. La depresión Ajá. es todo un proceso, es un diagnóstico, hay signos y síntomas. Ok. La tristeza es un marcador, sería solamente un síntoma. Ujú, Tú me puedes decir, estoy triste, pero yo no te puedo decir cuánto, te ujú, tengo que creer, pero la tristeza no marca depresión, ujú. es decir, es un componente más. La depresión puede estar acompañada de ansiedad. Y dura más tiempo la depresión, ¿no? Digamos que la depresión es un diagnóstico más completo, Sí. hay datos. Puedo estar deprimido sin estar completamente triste Fíjate. en ese aspecto, y puedo estar triste sin estar deprimido. Y a veces empleamos más la palabra, tú nunca has dicho estoy depre, y a lo mejor es un ratito ahí. Las Sí. mujeres tenemos mucho, estoy depre. Sí. Sí. Sí, cuando estamos un poquito o cansadas o malhumoradas, muchas veces usamos ese término, aunque yo creo que es incorrecto. ¿Te has deprimido alguna vez así fuerte o has visto a tus hijos que tengan una depresión? Porque a veces a lo mejor no la diagnosticamos, ahorita me gustaría que nos dieras los Ujú. síntomas. Pues realmente yo creo que nunca me he sentido deprimida, he sentido tristeza. Ujú. Y lo identificas, ¿no? Estoy triste por esto o me siento nostálgica, que muchas veces también es Ujú. la palabra, ¿no? Recuerdos de algo que quisiera uno regresar, pero deprimida creo que nunca me he sentido. Diferencias. Totalmente. Mira, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos tristes en el sentido estricto de que cambia, por ejemplo, los patrones de sueño. Ujú. Cambian prácticamente los patrones también de alimentación. El estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza es el que más consume oxígeno y glucosa. Por eso cuando estamos a punto de llorar hacemos Jalamos aire. los suspiros, por ejemplo, es porque el cerebro está pidiendo más oxigenación porque es el estado que más consume glucosa. Por eso estar triste nos hace sentir cansados. Ah, ¿en serio? Totalmente. Por eso Después los de llorar, los niños se quedan dormidos o No. tú después de llorar.
Sí, sí, cuando que estás sientes. llorando lo que más quieres es quedarte dormido, quedarte. A ver, la posición también, cuando uno está triste, de repente que se haga bolita, posición fetal, tiene que ver algo con tu cerebro, así de Sí, que digas, o que te totalmente. abracen, la necesidad del abrazo. Exactamente. Hay una liberación de una hormona maravillosa que se llama oxitocina, Ajá, que hace que empatemos. Es un ajá. estado de ánimo en el que si yo tengo una adecuada salud mental y te veo triste, voy a procurar abrazarte, voy a preguntar qué tienes y mi estado de ánimo se disminuye para estar junto a ti. Pero tú lo necesitas. ¿Cuántas Sí, veces dices tú estoy triste, necesito un abrazo? Es más, hay gente que se hacen cuclillas y hasta se abraza él solito o ella solito porque necesitas eso. O claro, sea, ese es el mensaje. El cuerpo está, ajá, tu cerebro está pidiendo automáticamente en el estado de tristeza o en el estado de llanto que tú que me estás viendo te solidarices conmigo en mi estado de ánimo. ujú. Si yo veo que tú te ríes, yo me siento todavía peor. Ese es uno de los mensajes ocultos muy terribles y que hacemos. Nadie se puede reír de alguien que esté No, llorando. claro que sí. ¿Esto a todo el mundo le da? Esta Sí. depresión, porque Ah, habrá no. gente que le dé más fuerte hablo de la depresión Ok. invernal, de que todo el mundo diga, híjoles, ya por ley ya viene diciembre y no, ya viene la época invernal, me voy a deprimir y hasta primavera voy a salir otra vez a reírme, No, o hay gente que tenga este problema crónico y que le lo pase. dices muy bien. Depende en qué país. En México estamos entre el 18 y el ¿Qué 20%. salto eso? Más o menos. Estamos hablando que, por ejemplo, si lo mides en los estados del centro con respecto a los del norte, con respecto a los del sur. Así también tendría que ver uno de Veracruz a uno de Sonora. Exactamente. O Ajá. sea, esto depende de la población. Por ejemplo, en el sureste mexicano este proceso pasa prácticamente desapercibido. Pero si vemos la etapa de ¿Por por el ejemplo, clima cálido? en En parte, parte. y la otra, y la otra situación es, por ejemplo, culturalmente, Ajá. el sureste mexicano está muy relacionado con aspectos previos de suicidio que incluso se ha incrementado en un 30% en relación, por ejemplo, con el norte Ujú. y centro de la República Mexicana. En el norte se incrementó menos del 30%, O del sea, 50% ¿se suicidan más las personas que viven en el sur de la República en Mexicana? este momento, En este momento sí que los que viven en el norte. por ejemplo. Uy, Son datos que epidemiológicamente nos están llamando mucho la atención y habría que entender que hay aspectos de nuevo biológicos, psicológicos y sociales involucrados en este aspecto. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, estar triste, reactivo, o sea, me acaban de robar el coche, me hay una están robando, razón. pero cuando yo digo, es que lo tienes todo, te fue muy bien este año, mira, es que sabes que no quiero terminarlo porque siento que el siguiente va a ser difícil, esa ansiedad, ahí es endógeno el proceso. Entonces empieza de una parte de mi cerebro que empieza a disminuir la serotonina y evidentemente el proceso no hay una reacción inmediata ante algo, Oye, si se sabe cuál es la razón, que no hay un shot ahí de melatonina o algo que ¿no? tomemos para subirlo y Si, no si, deprimirnos. si tenemos el diagnóstico integrado, Sí. en ese punto entonces damos medicamentos específicos que incrementan los niveles de serotonina. Ujú, Y entonces damos medicamentos que se llaman antidepresivos ujú. y los cuales son muy recomendables porque no generan, por ejemplo, ni dependencia. O sea, no generan tampoco fenómenos de estarlo tratando de tomar toda la vida. Bueno, pues yo creo que es importante el que nosotros como mamá sepamos esto porque si vemos a nuestro hijo deprimido, pues posiblemente sea porque sus niveles de serotonina. Ahora esto no van a un laboratorio y se lo checan, No, no, ¿no? pero hoy sabemos que prácticamente todas las depresiones, y bien, ¿cómo lo digo? Depresiones Ujú. tienen este común denominador. Híjoles, bueno. Vamos a ir a una pausa comercial y seguimos platicando de depresión invernal con Eduardo Calixto, neurofisiólogo. Les recuerdo el Twitter, @ginibarra_mamá, la fanpage de Mamá a Mamá y la página web www.hablandodemamamamá.com. Está nuestro libro, bueno, mi libro ahí para que si lo quieren comprar me va a dar muchísimo gusto. Regresamos después de la pausa. Entre libros de una biblioteca. ¿Sabías que? La depresión invernal hace referencia a los cambios de humor graves que experimentan algunas personas durante el otoño y el invierno. Entre los síntomas más habituales se incluyen tristeza, ansiedad, sentimientos de culpa o irritabilidad. Estamos de regreso, seguimos hablando de Mamá a Mamá con Eduardo Calixto, neurofisiólogo, y Xochil Pérez, mamá que nos acompaña el día de hoy, porque estamos hablando de Mamá a Mamá. Xochil, ¿qué le vas a preguntar, Eduardo? Sí, Eduardo, yo tengo la duda, ¿cuáles son los focos rojos para una mamá cuando los hijos están deprimidos? ¿En qué nos debemos fijar? Primero, son pequeñitos, ver si juegan aisladamente o el reporte de la escuela es su hijo se aleja del grupo de compañeros y se va a jugar solo, se queda solo viendo cosas o no se acopla a los compañeros. Es un dato característico. En la primaria esto no debe de pasar. No lo podemos
pasar Hay que darle desapercibido. importancia. Exactamente. Y hay que recordar también un punto importante, el seguimiento y el acompañamiento con el hijo, preguntar si todo está bien. Si el niño define que todo está bien o no hay ningún dato, sí es recomendable ir con un psiquiatra, un paidopsiquiatra que atiende estos problemas. Si hablamos ya después de la primaria y estamos en secundaria, estamos en la preparatoria, es un dato característico muy importante. Ejemplo, las niñas tienden mucho a llorar. Este proceso se ponen a llorar por cualquier cosa, no les gusta nada, hay un proceso de irritación, son muy vulnerables a cualquier cambio incluso de la palabra, de cómo entonamos el lenguaje. Hay un punto también esencial muy fuerte, el grado de irritabilidad que también habíamos mencionado, que en los adolescentes se empieza a pasar y mucho más en los varones, aunque las mujeres también pueden dar datos de irritación, de no soportar. Sí, pero culturalmente el hombre no llores, entonces dice, pues, no lloro, entonces me Exactamente. enojo, y la mujer como que se le Exacto. permite más, que eso está mal, pero sucede. Que es un dato característico, el cambio de peso. Esto es un dato también esencial. De subir o bajar de De peso. subir o de bajar Yo de ya estoy peso. reprimida entonces, porque ya Necesito- subí, ya espero bajar. Ay, sí. Cuando estamos muy tristes, Sí. en la etapa de tristeza se desensibiliza el sabor al dulce y se comen más dulces. En la lengua, nuestra lengua Qué está interesante está eso, a especializada. ver, Sí. explícalo. Está increíble, ¿por qué? Porque este gag de las películas de que alguien lo dejó el novio y se pone a tomar Helado. helado de Saca el chocolate bote de helado. Sí. Sí, y se claro. lo acaban. O sea, Sí. esto es cierto y esto es un dato característico de un proceso de depresión en ciernes. ¿Por qué? Normalmente cuando comemos algo dulce, en especial el helado de chocolate, en especial Ajá. el chocolate, tenemos a ya comí suficiente, ya no quiero más. Y me Ajá. da algo por la sensación a lo salado o algo neutro. Pero cuando estamos tristes, como estoy diciendo que el cerebro incrementa su estado metabólico, se pierde este freno y empezamos a comer más. Sí, no se te antoja una hamburguesa o un taco al pastor. Necesitamos antoja el algo dulce. rápido. Sí. Y es que el sustrato cerebral lo está pidiendo de esta magnitud. Ajá. Por lo tanto, se tiende en estado de tristeza a subir de peso. Segundo punto, duermen mal. Aparece el insomnio de la segunda hora o no duermen a la hora que deberíamos dormir. Ejemplo, se la pasan, son las 10, 11 de la noche viendo el televisor. Estamos entendiendo que la gran mayoría de estos jóvenes es la época en donde toman los celulares y se la pasan Sí, sí, sí. mensajeando, Chateando. o chateando. Hay un dato característico de un estudio que cruza esto y que dice, la gran mayoría de ellos lo que hacen es esconder su depresión a través de una red social. Y este es un dato que en los adolescentes se debe de ver. Ujú. Y el proceso de despertarse entre las 4 o 3 de la mañana, porque eso normalmente no debe pasar, también es un dato característico. Y finalmente es la manera en cómo interactúan con la familia. Normalmente nosotros sabemos que hay plática con ellos, que nos dicen lo que está pasando, que nos comentan. Siempre se va a platicar de lo que le pasó en la escuela, el dato más significativo, de lo que le pasó con la pareja, que es el otro dato, se la pasan hablando del Sí, novio. y no, y o cuando de la tienen el novia. truene. Porque sí. somos el primer contexto y el primer, Ajá. digamos, paso de contención. Si esto ya no está en la plática, nos debe de llamar la atención a los papás, a las mamás, de que algo está pasando. ¿No se va el apetito? Cuando uno está de primera veces no quieres comer. O sea, En la siguiente fase, la primera fase comemos demasiado helado y en la, y cosas, en la ajá, siguiente dulce. dulces Ajá. y en la siguiente fase se nos va el apetito. Este es, digamos, si no es en todos, es un dato determinista, sí podemos cambiar este ¿Y sabes proceso. por qué lo ves? Porque cuando se divorcia alguien, de repente dices tú, pero qué demacrada, qué flaca, se la comió. O sea, sí llegas a ver a las personas como que bajan de peso Sí. porque están deprimidos o cuando tienen un duelo, una pérdida de trabajo, de alguien. ¿no? Ahí es el punto, es Sí. si lo vemos desde el punto de vista endógeno o desde el punto de vista de reactivo. No es lo mismo, por ejemplo, en este caso, que perdimos algo o que estamos digamos, en la tristeza de estar perdiendo a alguien, se murió alguien de Ujú. casa, que también en estas épocas se recuerda más, Sí, sí, sí. que en relación a no sé qué es lo que me está pasando, pero no hay Algo. nada, pero me siento triste. Sí, una pregunta, Eduardo. ¿Y Sí. esta situación del incremento en el suicidio de los adolescentes Eso iba a preguntar. se desencadena por toda esta parte de la depresión? Sí, hay un cambio neuroquímico que el cerebro ya hay, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo he dicho, si disminuye la serotonina ya estamos tristes, pero si aumenta la adrenalina, en este caso tienes las ganas de hacer cosas. Y el proceso es, no sé qué hacer, pero creo que lo más fácil sería quitarme la vida. En ese aspecto lo que estamos viendo es que no tiene el contexto de freno.
La corteza prefrontal, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro, se termina de formar en las mujeres a los 22 años, Fíjate. en los varones a los 25. Entonces imagínate nada más ese aspecto. Los varones tendemos más a hacer cosas, de hecho los suicidios de varones van más relacionados con los aspectos duros, por ejemplo balazos. Sí, la por mujer es más ejemplo, pastillas y cosas de esas. exactamente. Ajá. Entonces, este tipo de cosas diferenciales son muy significativas, pero el punto en concreto a este punto es que sí es necesario identificar inmediatamente cuáles son los factores desencadenantes y atenderse con profesionales. Tendría que ver la educación que le damos, los límites, la tolerancia y la frustración a un hijo, porque todos podemos estar deprimidos alguna vez y todos nos puede afectar que no haya luz y todos podemos vivir Sí. un divorcio, en fin, nadie está exento a eso. Pero Ah. ¿por qué unos deciden matarse o suicidarse O y los otros co- deciden salir adelante? Perdón, o los cortes que ahora Los están usando cutting. mucho las niñas, ¿no? El cutting. También, generalmente. Yo, en parte por el proceso de lo inmediato de la respuesta que obtienen y de lo que es cierto, de la educación. Pero hay un punto importante, y esto sí lo quiero marcar con mucho cuidado, Gina, Xochitl, Ujú. amigos que nos están viendo, y es este punto. Entre los 8 y 12 años de edad hay un periodo muy crítico de cómo se conecta el cerebro y cómo terminan diversas estructuras del cerebro, en especial, va a aparecer trabalenguas, para eso se llaman, hipocampo, amígdala cerebral y giro del cíngulo. El giro del cíngulo es una estructura del cerebro que interpreta emociones. Si a esa edad, entre los 8 y 12 años, hay violencia en casa, hay abandono y hay datos, digamos, de Violencia, irritación, ajá. de que no es lo más adecuado. Y la violencia que conste es no solamente golpearse, sino ignorar. Por ejemplo, está la violencia pasiva de no hacer caso, la ley del hielo, Ujú. o el aspecto del abandono. No necesariamente se tiene que divorciar los padres Pueden para, estar ahí. para que exista. sin Pueden estar ahí presentes. sin estar presentes. Ok. Este proceso hace que en esta etapa crítica del cerebro no se atienda adecuadamente y crecemos, o las personas crecen, interpretando erróneamente emociones. Y por lo tanto llegamos de adultos sin saber qué es una tristeza, o saber que, o no interpretar mi tristeza, o ser irritable, o normalizar la violencia. Y entonces mi única forma de integrarme a grupos sociales era con violencia o con tristeza. Y es en los datos que nos damos cuenta hoy en el campo de las neurociencias, que si no lo sabemos interpretar, y diciendo esto abiertamente, es no discutir, no generar esos datos con un cerebro que se está formando. O sea, de señora. 8 a los 12 años es una parte crítica. Totalmente. Y yo creo que sí, porque hay gente que ya es depresiva, que dices tú siempre está depresiva, siempre está triste. A lo mejor si le escarbas, en esa época de su vida vivió esta parte que nos estás comentando. Y por fíjate que decirlo. como Sí, mamá sí, también hay sí. un trabajo previo, porque generalmente cuando estás en estimulación y cuando estás jugando con los niños, se trabaja mucho en identificar las emociones precisamente, Ujú. en saber cuál es tu sentimiento en ese momento. ¿Te sientes triste? Ponle Triste. nombre, Sí. ¿no? A ese Exactamente. sentimiento. Y decirlo abiertamente, Xochitl. O sea, estás triste, pero ¿por qué? Y encontrar la respuesta, encontrar el detonante. Estoy enojado, ¿y por qué? Pero también saber qué hacer con esa emoción. Y ponerles atención, hacerles caso, porque hay Totalmente. muchos chavitos que están suicidando y hay muchos de esos problemas y hay cuantos dicen es que me voy a matar y no los toman en serio y creo que este índice va en aumento, ¿no? Es verdad. Sí, esto llama mucho la atención en nuestro país. Por eso hay que Ajá. hacer el acompañamiento. No es nada más de que involúcrate, ¿no? Yo lo digo de una manera muy chusca, es decir al papá y dile, habla con él. No, pues ya hablé con él. No es una charla de 20 minutos. Es la charla de 20 minutos, pero en forma constante. Y el acompañamiento de vida, como tú dices, ¿no? En el Exactamente. crecimiento. Y Totalmente. tener la conciencia también, yo creo, como papás, de acompañarlos en cada etapa, porque no nada más es de los 8 a los 12 en la claro. formación, ¿no? Hasta los 25 que nos estás diciendo que termina de formarse su Y algunos cerebro. y a todos Claro. se les forman a los 25, hay un cuarentón que no se les haya formado. No hay Pregunto, determinismos, pero es el promedio. pero si más llega o a menos. suceder, Es posible, pero ahí es más que el factor biológico, el aspecto social. Aquel que no supo contender, el que no aprendió, entonces se lleva esto. y Y por, son por eso adolescentes es, perpetuos. ¿no? sí, y por eso es importante que las mamás estemos ahí y cuando toman alcohol antes de esa etapa y cuando fuman antes de esa etapa, por eso llegan a tener más adicciones que cuando ya pasan los 25 años o 22. Totalmente. La época en donde inicia una adicción,
hoy en México es entre los 10 y los 12 años. Fíjense, ¿y cuántos papás saben? Ándale una probadita, no pasa nada. No, No, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que sabernos capacitar también los papás para llegar a este proceso. Ay, Por eso la escuela para padres es interminable, yo creo, ¿verdad? Por eso estos programas, las revistas, todo lo que tenga relación con aprender los papás nos ayuda. nos ayuda a todos. Xochitl, muchas gracias por habernos Gracias, acompañado. Gina. Una Muchas estrellita por ser gracias. una gran mamá. Te agradezco Gracias. muchísimo tu compañía. Muchas Y gracias. Eduardo Calixto, neurofisiólogo, siempre es un placer platicar contigo, dame un Gracias. contacto. Es un honor. Estoy en Twitter como @ecalixto. No, y Ahí bueno, estamos. mueve las redes sociales, que qué les cuento, la verdad. Luego das que charlas ahí por el... Neurotweets, los Neurotweets, neurotweets los sí, martes Es en la noche. famoso. Muchas gracias, Eduardo. Un honor. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Carla Lara y vamos a hablar de perros. No se vayan. La única que te ayuda a guiar y educar a tus hijos está aquí. Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. Regresamos, seguimos hablando de mamá a mamá y vamos a tocar un tema muy importante y creo que más en esta época de diciembre en donde se acercan fechas donde vamos a estar con la familia y a veces muchos no quieren ir porque pues mi suegra me hizo eso y mi cuñada me dijo aquello y entonces el perdón no existe en su corazón. Por eso Carla Lara está aquí con nosotros. Carla Lara, ¿cómo estás? Autora del libro Los modelos del amor. Qué bueno que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de saludarte otra vez. Ujú. Y con este tema tan interesante y tan importante, hablar del perdón, y sobre todo en una época como esta, que como Ujú. bien dices, se presta para reunirnos, para encontrarnos, y es muy doloroso para muchas personas tener que segregarse o separarse porque hace tantos años me hiciste y me causaste tanto daño, o ni siquiera a mí, sino a alguien cercano a mí, Exactamente. que se vuelve como esa falta de perdón colectivo, ¿no? Ujú. Entonces, el tema ahí es que siempre escuchamos, es que hay que perdonar. Sí. Porque perdonar es liberarte y perdonar es... Y empezamos a hablar Y de no te este tema. enfermas, te hace más daño a ti porque las enfermedades vienen por el rencor y el odio, ¿no? Lo oímos todos. Exactamente, pero la Ajá. verdad es que hacer el trabajo del perdón realmente es eso, es todo un trabajo y es todo un proceso y se requiere una serie de pasos para poder acceder a él. Hay que partir de la base que cuando hay una falta de perdón es porque te sientes agredido. En algún Ujú. punto sentiste que hubo una agresión, una ofensa, y esa puede haber desde muchísimas magnitudes y en muchísimas cantidades. Pero lo que tenemos que considerar es que esta falta de perdón, como tú lo dijiste al Ujú. principio, realmente a quien más afecta es al que no perdona. Sí, por supuesto, a uno mismo. Partamos de El esa otro base. a lo mejor ni cuenta se da. Y muchas veces eso es lo que ocurre. Ujú. Cuando tú estás enojada o enojado o con un rencor grandísimo hacia alguien, puede ser que la otra persona sencillamente esté continuando con su vida como si absolutamente sepa. nada pasara y tú lo único que haces es que sigues alimentando toda esta parte negativa, toda esta carga emocional tan pesada y que como bien dices también definitivamente causa enfermedades y causa daños, Ujú. no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Porque esta falta de perdón empieza también a generar diferentes malestares en tus relaciones cercanas. Ujú. No sé si te has fijado que cuando una persona empieza con este tipo de conductas de rencor, de enojo, de estar, el resto de las personas empiezan también a tener un poco de barreras Sí, contra por esa supuesto, persona. es energía negativa. Exactamente, y entonces lo que genera esa falta de perdón es que esta persona se sienta aún más rechazada o aún Ujú. más agredida. Entonces se va volviendo una cadena de eventos muy negativos y muy limitantes para esta persona. Entonces siempre hay que perdonar. Cualquier Es- cosa que te hagan, o sea, tienes que decir, ay, no me importa. Y es que es difícil, es un trabajo bien duro. Es un trabajo muy complicado y ahí hay que tener muy clara la diferencia entre perdonar y olvidar. Ah, que sí, Muchas veces ahí decimos perdono pero no olvido. sí. Y la verdad es que eso es una frase precisa, porque para olvidar tendremos que sufrir de Alzheimer o tener algún tipo de contusión Sí, cerebral para que se te olvide para lo que que te simplemente hicieron. despertaras un día y eso ya no estuviera pasando. Ajá. La verdad es que el perdón no va a cambiar lo que pasó, Ujú. pero sí puede modificar y sí puede ayudarte a tener un poco más de claridad en lo que está ocurriendo y en lo que va a pasar. Hay que perdonar absolutamente todo. La verdad y la mejor estrategia es hacerlo, Ujú. porque finalmente esta falta de perdón es una falta de amor propio. Pero no quiere decir que estés con la persona que te hizo daño. O sea, Absolutamente no. también yo creo que el que la gente te haga algo que te duela, te ayuda a distinguir quién sí debe de seguir junto a tu camino y quién no. Puedes Es decir, no correcto. voy a guardar este rencor y te voy a odiar y te voy a maldecir toda mi vida, ¿no? Porque me hace daño a mí, no a ti. Ujú.
pero simplemente no te quiero junto a mi vida. Exactamente. Hay que identificar que cuando una persona comete una agresión, hay diferentes tipos de agresión, pero cuando es una agresión que realmente te hizo daño a nivel emocional o a Un nivel ejemplo, físico, una infidelidad. una infidelidad, exactamente. Si tú te sientes avergonzada, humillada, rechazada, abandonada, la estrategia es perdonar y eso no significa que tengas que regresar o continuar en esa relación. Ujú. Realmente es que ese es un foco rojo muy importante para que determines y decidas si quieres que esa persona continúe en tu vida o no. Pero no es a partir del odio y el rencor y el rechazo Y el que que me vas la a hace me la poder continuar paga. con Sí, tu vida. Exactamente. claro. Entonces, entendamos al perdón como un acto sí de liberación personal, sí de amor propio, pero hay que diferenciarlo muy bien entre esta idea de ¿continúo la relación con esa persona o no? Y es que es difícil, ¿eh? Es muy Porque habrá complicado. veces que no te puedas quitar de tu camino a esa persona que está en tu vida. Y hablo, a lo mejor llevas un matrimonio maravilloso, pero no te llevas bien con la suegra. Y sabes que en esta Navidad vas a tener que ir a comer a su casa. Ahí no Es es que correcto. digas no la quiero en mi vida, pues a fuerzas va a estar en tu vida porque es la mamá de tu marido. Sí, es Sería una correcto. situación complicada, ¿no? Que me viene ahorita a la mente. Hay situaciones en donde es muy complicado, pero hay que tener y hay que asumir la vida con la mayor inteligencia emocional que tenemos disponible. Entonces, si es la mamá de tu esposo, Ujú. la única forma es que vas a tener que seguir conviviendo con esa persona el resto de la vida, por lo menos el resto de la vida de la otra persona. Ajá. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vivir e ir a esas reuniones y decir, es que esto me hace mucho daño, es que la odio, es que esto me causa Y vas con malestar. cara y hasta te caen mal los romeritos que hizo ella. No, bueno, Exactamente. sí, del coraje que traes. Exactamente. Es decir, esa no es la estrategia más inteligente. Si sinceramente no quieres estar en un lugar, la mejor estrategia es entonces no vayas. Pero si ya vas a estar ahí, es que si no Sí. se vuelve como un círculo sí. decadente, porque ¿qué ocurre en una circunstancia tal como le estás planteando? Estás enojada con la mamá del marido, Ujú, ¿no? Con tu suegra. ujú. Y entonces vas a la reunión, pero vas de mal humor. Sí, claro. Eso va a generar que tengas una diferencia y una dificultad con tu marido. Claro. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener muchísimos más problemas al salir de ahí que si sencillamente aprendes a hacer acuerdos en donde dices, no quiero seguir teniendo relación con esa persona, prefiero que tú vayas y la pases bien, pero también ahí vienen actos No, bueno. de liberación y profundidad. El tema del Es que es perdón un es un tema realmente y- complejo. Y que trae un sacrificio, porque a Claro. ver, yo no perdono o sí perdono, pero no quiero estar con tu mamá, que el perdón está ahí medio confuso, pero entonces no paso Navidad contigo. Y los hijos que, o sea, por eso digo que no es un tema fácil. A lo Absolutamente mejor no. dices apechugo y pues voy y voy con una sonrisa y con la mejor disposición y si me dice algo, pues a lo mejor trato de ser prudente, pero sí es un trabajo emocional y de inteligencia emocional fuerte Profunda y de muchísimo Sí. trabajo de amor propio y de y de autoconocimiento. amor propio, Porque claro. no significa el tema, y hay que tenerlo esto bien claro, me ofendiste, te perdoné y ya se me olvidó y podemos Y somos- restituir la relación así. tal como estaba. No, Y hay quien lo hace, es- ¿eh? sí, hay quienes tienen esa habilidad porque es realmente un acto de voluntad y de una suma de habilidades poder decir, ¿sabes qué? Te perdono esta ofensa, dejémosla a un lado y continuemos con nuestra Pero relación. también es gente que es adicta a eso. Y entonces En- va y se pone a que me ofenden y te perdono, y voy con otro, me ofende y me perdono. O sea, como que hay gente que le gusta ese tipo de relaciones, y yo creo que tampoco se puede pasar hacia tu vida, porque ¿dónde está tu Claro. autoestima, no? Claro, ahí hablamos también de un comportamiento de complacencia. Sí. Muchísimas veces nos enseñan justamente todo este tema de perdón. Ya déjalo, Tiene no te una enganches. carga, tiene una carga emocional y una carga y muchísimas veces espiritual Sí. muy pesada. Entonces, hay ahí por ahí ideas en donde dicen, si no perdonas, te vas a ir al infierno, ¿no? O si no perdonas, Dios te va a castigar. Entonces, toda esta carga es súper complicada para las personas. Muy importante que si tienen este proceso, busquen Sí, ayuda. y que nos enganchen. Hay que darle Que nos importancia a los enganchen, pleitos que absolutamente. tengan, no tampoco engancharnos. Claro. Dame un contacto, mi querida Carla Lara. Claro que sí, estoy en Facebook como Carla Lara o en Twitter como @coach_Carla Lara. Y Los Modelos del Amor es su libro para que lo Exactamente, compren. en todas Muchísimas las gracias, es librerías. un placer platicar contigo. Encantada. Ya nos vamos, les mando muchos besos. Que siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor.
menor actitud o con una disminución de posibilidades de terminar lo que estamos haciendo, y esto evidentemente sí trastoca, sí modifica. ¿Esto le pasa a niños y adultos, a mujeres y a hombres? Totalmente a Ujú. todos, pero sí hay que ver que quienes están en las edades, digamos, límites, en este caso los niños y los ancianos, es en donde es más visible este proceso. Ah, Por lo sí, tanto, qué? nuestros hijos y Ajá. nuestros viejitos van a tener este proceso. Vamos a decir las dos causas. La Ok. primera, a nivel del hipotálamo, que es una de las estructuras del cerebro que está involucrando esto, el hipotálamo modifica también sus cambios de horarios. Hoy tenemos que reconocer, por ejemplo, que lo estábamos platicando, que cuando hay un cambio de horario, el hipotálamo le cuesta trabajo aceptarlo. Nos quitan una hora o nos adelantan Ah, sí, una la hora gente cómo reniega de veras. Y te cuesta y trabajo. te cuesta trabajo. Una semana, 2 semanas, estás hasta de mal humor. Porque Por dices, supuesto. no- Por ejemplo, sí, sí. sí, el neurotransmisor involucrado con esto es la anandamida, así se llama. Ay, tiene nombre raro. Anandamida. Ok. Y nos da mucho sueño. Pero lo que hoy reconocemos, y específicamente sobre el tema, es que entre menos luz exista, la síntesis de dos neurotransmisores básicos se modifica en el transcurso del año. Y este es, por ejemplo, la serotonina, y el Ujú. otro es la melatonina. O sea, bajan nuestros niveles de serotonina y melatonina cuando no hay luz. Y Exactamente. estos días de invierno son con menos luz, o por lo menos anochece más temprano. Ese es el punto. Cuando Ajá. los días son muy cortos, se modifica la liberación de estos neurotransmisores y por lo tanto al día siguiente nos sentimos menos motivados para empezar la actividad. Sí, con menos energía, más cansados posiblemente. Exactamente. Y Ujú. entonces nos damos cuenta que ya son las 5 o 6 de la tarde, empieza a disminuir la luz y en ese punto es cuando empezamos a terminar, digamos, un día con Jorge, hombre trabajador, comunicativo y lógico. Isabel, la que ama a Dios, honesta y bondadosa. Matías, el que es simpático, emotivo y sociable. Teresa, mujer honesta, decidida y perseverante. Pedro, hombre agradable, duro como la roca. Qué gusto de verdad saludarlos. Bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV. Y bueno, saludo a todas las personas que hacen favor de vernos, de escucharnos a través de Grupo Fórmula, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y todas las partes que nos ven a través del Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y quédense con nosotros porque ya casi se acerca el invierno. Y bueno, seguramente muchas personas estarán entrando en una época de tristeza, de depresión y posiblemente algo tenga que ver con el cerebro. Yo creo que sí. Eduardo Calixto nos va a platicar de eso en un momentito más. Qué padre que vengas a hablar de esto porque creo que muchas personas lo decimos, ¿no? Cuando de repente se pone el día nubladón o cuando viene esta época de frío y cuando empiezan los villancicos navideños, la gente empieza como que a apachurrarse un poquito. Sí, hay 3 factores biológicos, Ajá. digamos, que están influyendo en esto. Los cambios circádicos, por ejemplo, la luz que tiene que intervenir en este proceso, la liberación de algunos neurotransmisores. Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje que llevamos de esto, y es evidente que el problema social o un trastorno social también se contagia. De tal manera que cuando nosotros normalmente nos quitan la luz, automáticamente la neuroquímica de nuestro cerebro se adapta y se genera la liberación de ciertos neurotransmisores para tranquilizarnos, por ejemplo. Si nos prenden la luz cuando estamos dormidos, nos activamos. Sí, Este es un sí. factor Se te va el fundamental. sueño. Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Muchas personas se deprimen en esta época del año. ¿Será la luz? ¿Será el frío? Eduardo Calixto nos hablará de ese tema y veremos por qué nuestros hijos pueden estar un poco deprimidos. Y también estará con nosotros Carla Lara y hablaremos sobre el perdón. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Miriam, la elegida, decidida, simpática y femenina.